Majestad, American Royals 2. Por Catherine McGee. Prólogo. El día había amanecido triste y sombrío, con las calles de la capital cubiertas de niebla. Todos los medios de comunicación coincidían en señalar que era el tiempo más indicado para celebrar un entierro. Los periodistas esperaban detrás de un cordón de terciopelo junto al camino de acceso del palacio, intercambiando cigarrillos y pastillas de menta o retocándose el pintalabios usando la pantalla del móvil a modo de espejo. Al fin, las grandes puertas se abrieron para recibir a los primeros invitados. Provenían de todos los rincones del planeta. Emperadores y sultanes, archiduques y viudas reales, incluso un cardenal enviado por el Papa. Había miembros del Congreso y aristócratas, desde duques hasta los más humildes miembros vitalicios de la Cámara de los Lores. Todos estaban allí para presentarle sus respetos a Su Majestad George IV, el difunto rey de América. Un desfile de sobrios vestidos negros y trajes oscuros cruzó las puertas y se adentró en la gigantesca sala del trono. En toda la capital no había otro lugar capaz de albergar a 3.000 invitados. Una compañía de soldados armados con rifles disparó la protocolaria salva de honor al otro lado del río y el cortejo fúnebre inició el tramo final de la ruta que desembocaba en Palacio. Se hizo un silencio tan denso como la bruma que lo envolvía todo. Nadie habló cuando un grupo de figuras se materializó en la neblina. 8 jóvenes pertenecientes a la Guardia de Honor, el cuerpo de élite encargado de defender la corona, que en esos instantes representaban la escolta final del soberano. Sobre sus hombros transportaban un féretro envuelto en los colores rojo, azul y dorado de la bandera americana. Todos los guardias miraban con determinación al frente, salvo uno. Un muchacho alto, con el cabello castaño claro y los ojos entre azules y grises, que no dejaba de mirar atrás de soslayo. Quizás estuviera cansado. El cortejo llevaba toda la mañana recorriendo las calles de la ciudad. En línea recta, la distancia no habría llegado a los 3 kilómetros, pero lo sinuoso de la ruta hacía que hubiesen tardado varias horas en completarla. Se había diseñado así a propósito, para que todos los ciudadanos pudieran disfrutar de un último momento con su antiguo monarca. Aún costaba creer que el rey George hubiera fallecido realmente, con tan solo 50 años, tras una inesperada y dramática batalla contra el cáncer de pulmón. Un poco por detrás del féretro caminaba la princesa Beatriz, que tenía 22 años. No, se recordaba la gente a sí misma, ya no era ninguna princesa. Al morir su padre, se había convertido en Su Majestad Beatriz Georgina Frederica Louis, Reina de América. Les llevaría tiempo acostumbrarse a ese título. En América no había gobernado nunca una reina, hasta ese momento. Beatriz hizo una reverencia ante el ataúd de su padre cuando la procesión llegó a las puertas del palacio. Como insectos, las cámaras entonaron un coro de chasquidos mientras los fotógrafos se esforzaban por inmortalizar esa imagen icónica. La nueva y joven reina, inclinándose ante alguien por última vez. Capítulo 1. Beatriz. 6 semanas después. Beatriz nunca había visto el palacio sumido en tanto silencio. Por lo general sus pasillos eran un hervidero de actividad. Mayordomos dándoles órdenes a los criados, guías turísticos aleccionando a grupos de estudiantes, embajadores o ministros tras la pista del Lord Chambelán para implorar audiencia con el rey. Ese día todo estaba en calma. Las fundas para el polvo que recubrían los muebles emitían un resplandor espectral en la penumbra. Incluso la multitud que solía agolparse ante las puertas principales se había disuelto, y el lugar había quedado abandonado, como una isla desierta en medio de un mar de aceras vacías y césped pisoteado. Beatriz oyó que su madre se apeaba del coche a su espalda. Sam y Jeff habían decidido quedarse otra noche en la casa de campo. Cuando eran más jóvenes, los 3 hermanos acostumbraban a ir juntos allí, en un suboscuro, viendo películas en el televisor desplegable, pero Beatriz ya no podía viajar con su hermana. Por razones de seguridad, se desaconsejaba que la monarca y la primera en la línea de sucesión al trono estuvieran juntas en el mismo vehículo. Solo había cruzado la mitad del recibidor cuando se le enganchó el tacón en una alfombra antigua.
Tropezó, y una mano firme apareció de la nada para sujetarla. Al levantar la cabeza, Beatriz vio los fríos ojos grises de su guardia de honor, Connor Markham. «¿Estás bien, Vi?» Sabía que debería regañarlo por utilizar ese apelativo cariñoso en vez de su título, sobre todo en público, donde cualquiera podría oírlo, pero a Beatriz le costaba pensar con claridad con la mano de Connor sobre la de ella. Después de todas esas semanas de distanciamiento, el contacto era una chispa que desencadenaba una llamarada feroz por sus venas. Resonó el eco de unas voces en el pasillo. Connor frunció el ceño, pero dio un rápido paso atrás justo cuando dos lacayos doblaban la esquina acompañados por un hombre de rasgos sombríos y pelo entrecano. Robert Standish, antiguo Lord Chambelán del padre de Beatriz, y ahora de ella. El hombre hizo una reverencia formal. «Disculpas, Majestad. No os esperábamos hasta mañana». Beatriz intentó no dar un respingo al oír su título. Seguía sin acostumbrarse a que por Majestad se refirieran a ella. Los criados empezaron a ir de una habitación a otra, retirando las fundas para el polvo y acumulándolas en una pila. El palacio cobró vida conforme las ornamentadas mesas de centro y las delicadas lámparas de bronce quedaban al descubierto. «He decidido adelantar mi regreso». «Es solo que», Beatriz se interrumpió antes de decir «es solo que necesitaba alejarme de todo». Ese último mes en Sulgrave, la casa de campo de los Washington, se suponía que iba a ser una escapada. Pero incluso rodeada por toda su familia, se había sentido sola y exhausta. Todas las noches Beatriz procuraba aguantar despierta tanto tiempo como le era posible, porque los sueños volvían en cuanto se quedaba dormida. Unos sueños retorcidos y horribles en los que tenía que ver morir a su padre una y otra vez, sabiendo que ella tenía la culpa. La culpa de que su padre hubiese muerto era suya. Si no le hubiera gritado aquella noche, si no hubiera amenazado con casarse con su guardia de honor y renunciar al cargo de reina, quizás el rey George todavía siguiera con vida. Beatriz se mordió los labios para reprimir un suspiro. Sabía que no debería pensar así. De lo contrario, su mente se hundiría como una piedra, sumergiéndose cada vez más en un pozo de pesadumbre sin fondo. «Majestad». Robert miró de reojo a la tableta que portaba siempre con él. «Me gustaría tratar unos cuantos asuntos con usted. ¿Queréis que vayamos a vuestro despacho?» Beatriz tardó unos instantes en comprender que se refería al antiguo despacho de su padre, que ahora se había convertido en el suyo. «No», replicó con cierta aspereza. No estaba lista para enfrentarse a esa habitación y a todos los recuerdos atrapados en ella. «¿Por qué no hablamos aquí?», añadió, indicando una de las salas de estar con un gesto. «Muy bien». Robert entró detrás de ella y cerró las puertas de doble hoja tras ellos, dejando a Connor en el pasillo. Mientras se acomodaba en el diván con rayas verdes, Beatriz echó una rápida ojeada a las 3 ventanas mirador que daban al camino de acceso principal. Un tic nervioso adquirido a la muerte de su padre, inspeccionar las ventanas de todas las habitaciones en las que entraba, como si la iluminación natural pudiera ayudarla a sentirse ligeramente menos asfixiada, o como si estuviera buscando una vía de escape. «Majestad, vuestro calendario para la semana que viene». Robert le tendió una hoja de papel estampada con el escudo real. «Gracias, Lord Standish», dijo Beatriz, e hizo una pausa. Siempre se había dirigido a él por su título completo, desde que lo conoció siendo un adolescente, pero ahora, «¿Puedo llamarte Robert?» «Sería un honor», respondió él obsequiosamente. «En tal caso, tú deberías empezar a llamarme Beatriz». El chambelán jadeó con voz ronca. «Oh, no, Majestad. Jamás osaría hacer algo así. Y os sugiero», añadió, «que no volváis a hacerle una oferta parecida a nadie, sobre todo si esa persona trabaja a vuestro servicio. Sencillamente, no es apropiado». Beatriz detestaba sentirse reprendida como una colegiala, como si volviera a tener 7 años y su maestro de etiqueta acabara de golpearle los nudillos con una regla en castigo por una reverencia mal ejecutada. Se obligó a estudiar el papel que tenía en el regazo, tan solo para levantar la cabeza casi de inmediato, desconcertada. «¿Dónde está el resto de mi calendario?»
Los únicos eventos enumerados eran apariciones en público de escasa importancia, un paseo por la naturaleza fuera de la capital, en compañía de un grupo de ecologistas, y un encuentro con las chicas exploradoras de la zona, el tipo de actividades positivas para su imagen pública que Beatriz solía desempeñar cuando todavía era la heredera al trono. Debería reunirme con todos los líderes políticos del Congreso. ¿Y por qué no hay ninguna reunión del gabinete prevista para el jueves? No es preciso que abordéis todas esas situaciones de inmediato, respondió Robert, con tacto. Habéis permanecido en la sombra desde el entierro. En estos momentos, lo que el pueblo necesita de usted es que lo tranquilicéis. Beatriz combatió una sensación de desasosiego. La monarca debía gobernar, no ir por ahí repartiendo apretones de manos como si fuese la mascota de América. Para eso estaba la heredera al trono. Pero, ¿qué podía decir? Todo lo que sabía de este papel se lo había enseñado su padre. Ahora él ya no estaba, y la única persona que quedaba para aconsejarla era Robert, su mano derecha. El chambelán sacudió la cabeza. Además, seguro que queréis dedicar los próximos meses a vuestros preparativos de boda. Beatriz intentó hablar, pero su garganta parecía haberse cerrado herméticamente. Seguía estando prometida con Theodore Eaton, el hijo del duque de Boston. Desde hacía ya un mes, sin embargo, cada vez que empezaba a pensar en Ted y su mente cambiaba bruscamente de rumbo. Lo solucionaré cuando vuelva, se había prometido a sí misma. Ahora no puedo hacer nada al respecto. Qué fácil había sido permitirse olvidar a Ted Insulgrave. Ningún miembro de su familia había hablado de él. No habían hablado de gran cosa, en realidad, ensimismados como estaban todos en su propio proceso de duelo. Preferiría no concentrarme todavía en la boda, dijo por fin, incapaz de disimular la tensión en su voz. Majestad, si empezamos a planear ahora la ceremonia, podremos celebrarla en junio, replicó el chambelán. Luego, después de vuestra luna de miel, podréis dedicar el resto del verano al tour que establece el protocolo para los recién casados de la familia real. Será mejor contar la verdad cuanto antes, pensó Beatriz, y se armó de valor. No vamos a casarnos. ¿A qué os referís, Majestad? Preguntó Robert, con los labios fruncidos por la confusión. ¿Ha ocurrido algo entre su ilustrísima y usted? Al ver que Beatriz inspiraba una temblorosa bocanada de aire, Lord Standish levantó las manos en un gesto de conciliación. Os ruego que me disculpéis si estoy siendo indiscreto. Necesito conocer la verdad para desempeñar correctamente mi labor. Connor todavía estaba en el pasillo, vigilando la puerta. Beatriz podía imaginárselo congelado en la pose de la guardia de honor, con los pies plantados con firmeza en el suelo y una mano cerca de su arma infundada. Se preguntó, con una punzada de pánico, si podría oírlos a través de las recias hojas de madera. Abrió la boca, dispuesta a hablarle a Robert de Connor. No debería ser tan difícil. Ya había tenido esa misma conversación con su padre, había irrumpido en su estudio para informarle de que estaba enamorada de su guardia de honor, la noche de su fiesta de compromiso con Teddy. ¿Qué le impedía decir ahora lo mismo? Necesito conocer la verdad, había insistido Robert. Solo que, ¿cuál era la verdad? Beatriz ya no lo sabía. Sus sentimientos por Connor se habían embrollado con sus sentimientos por todo lo demás, formando una dolorosa e inextricable madeja de deseo, arrepentimiento y pesar. Había aceptado casarme mientras mi padre estuviera con vida, consiguió decir, porque quería ser él quien me llevara al altar. Ahora que yo soy la reina, sin embargo, no hay necesidad de precipitar los acontecimientos. Robert sacudió la cabeza. Majestad, precisamente porque ahora usted es la reina, mi consejo es que se casen lo antes posible. Son el símbolo vivo de América y su futuro. Además, dada la situación actual, este es un periodo de transición e incertidumbre. La nación no se ha recuperado del fallecimiento de vuestro padre con la facilidad que cabría esperar. El tono de Robert carecía de inflexión y emoción. El mercado de valores ha sufrido un mazazo. El Congreso está en punto muerto. Varios embajadores extranjeros han presentado su dimisión.
pocos, añadió al ver la cara que ponía Beatriz. Pero una boda representaría una ocasión única para el reencuentro, para reunificar a todo el país. Beatriz entendía el mensaje implícito que se ocultaba bajo esas palabras. Ahora era la reina de América, y América tenía miedo. Era demasiado joven, estaba demasiado verde. Y, lo peor de todo, era una mujer, intentando dirigir un país en el que hasta entonces solo habían gobernado los hombres. Si había inestabilidad en América en esos momentos, la responsable era ella. Antes de poder replicar, las puertas dobles de la habitación se abrieron de súbito. Beatriz, aquí te habías metido. Su madre estaba en el umbral. Se veía elegante incluso con la ropa de viaje, pantalones azul marino ceñidos y un jersey azul celeste, aunque las prendas le quedaban más holgadas de lo habitual. El dolor pesaba sobre sus hombros como una manta mojada. La reina Adelaide titubeó al reparar en la presencia de Robert. Perdón, no quería interrumpir. El chambelán se puso de pie. Majestad, por favor, sentaos con nosotros. Estábamos hablando de la boda. Adelaide se volvió hacia Beatriz y, con una nueva calidez en la voz, preguntó: Teddy, ¿y tú ya habéis fijado una fecha? Lo cierto es que, no sé si estoy preparada para casarme. Beatriz le lanzó una mirada suplicante a su madre. Me parece demasiado precipitado. ¿No crees que deberíamos esperar hasta que hayamos tenido tiempo para llorar su muerte? Ay, Beatriz. Su madre se hundió en el diván con un hondo suspiro. Nunca dejaremos de llorar su muerte, y lo sabes, dijo en voz baja. Quizá nos duela menos con el paso del tiempo, pero eso no significa que vayamos a dejar de lamentar su pérdida. Sencillamente se nos dará un poquito mejor soportarla. Roberta sintió vigorosamente con la cabeza al otro lado de la habitación. Beatriz intentó ignorarlo. A todos nos vendría bien tener un motivo de alegría, de celebración, en estos momentos. No hablo solo de América, sino de nuestra familia. Los ojos de Adelaide brillaban de anhelo. Había querido a su marido con toda su alma, y ahora que él ya no estaba, parecía haber volcado toda esa emoción en Beatriz, como si la historia de amor entre esta y Teddy fuese la única fuente de esperanza que le quedara. Necesitamos esta boda ahora, más que nunca, apostilló el chambelán. Beatriz los observó de soslayo, abatida. Lo entiendo, pero, quiero decir, Teddy y yo no hace tanto tiempo que nos conocemos. La reina Adelaide se rebulló en su asiento. Beatriz, ¿no estarás arrepintiéndote de haber accedido a casarte con Teddy? Beatriz bajó la mirada al anillo de compromiso que llevaba en la mano izquierda. Llevaba todo el mes sin quitárselo, más por inercia que por otra cosa. No le había parecido apropiado cuando Teddy se lo regaló, pero en algún momento debía de haberse acostumbrado a su presencia. Lo que demostraba que, con el tiempo, una era capaz de acostumbrarse literalmente a todo. La alianza era preciosa, un diamante solitario engastado en un anillo de oro blanco. Había pertenecido originalmente a la reina Teris, hacía más de 100 años, aunque estaba bruñido con tanta pericia que el resplandor de su superficie ocultaba cualquier desperfecto. Como ocurría con la misma Beatriz. Se dio cuenta de que Robert y su madre estaban esperando una respuesta. Es que, echo de menos a papá. Ay, cariño. Ya lo sé. Una lágrima se deslizó por la mejilla de su madre, dejando una estela de maquillaje corrido. La reina Adelaide no lloraba nunca, no en público, al menos. Incluso durante el funeral había disimulado sus emociones tras una pálida fachada de resuelto estoicismo. Siempre le había dicho a Beatriz que las lágrimas de una reina debían derramarse en privado, para poder ser una fuente de fortaleza cuando llegara el momento de dirigirse a la nación. La aparición de esa lágrima era tan surrealista y sorprendente como si una de las estatuas de mármol de los jardines de palacio hubiera empezado a llorar. Beatriz tampoco había sido capaz de llorar desde que murió su padre. Quería llorar. Sabía que era antinatural, pero una parte de ella daba la impresión de haber sufrido una fractura irreparable, y sus ojos sencillamente se negaban a formar lágrimas. Adelaide rodeó a su hija con un brazo para traerla hacia ella. Beatriz apoyó la cabeza instintivamente en el hombro de su madre, como hacía cuando era pequeña.
Sin embargo, no la consoló como antes. De súbito, lo único que podía percibir era lo frágiles que parecían los huesos de su madre bajo el jersey de cachemira. La reina Adelaide estaba temblando a causa del dolor reprimido. Parecía tan frágil, y, por primera vez que Beatriz recordara, parecía mayor. Lo que quedaba de la resolución de Beatriz se desmoronó. Intentó, por última vez, imaginarse hablando con Connor, diciéndole que aún lo quería, que quería escapar de su vida y estar con él, sin importarle las consecuencias. Pero no lo consiguió. Era como si el futuro que había soñado hubiera muerto junto con su padre. O quizás hubiera muerto con la antigua Beatriz, la que solo era una princesa, no una reina. De acuerdo, murmuró. Hablaré con Teddy. Podía hacerlo, por su familia y por su país. Podía casarse con Teddy y proporcionarle a América el romance de cuento de hadas que tan desesperadamente necesitaba el país. Podía despedirse de la niña que había sido y darle la bienvenida a la reina Beatriz. Capítulo 2. Nina. Nina González se tensó al retirar un bloque de madera de la torre, cada vez más inestable. Todos contuvieron el aliento alrededor de la mesa. Con extraordinario cuidado, colocó la tablilla de yenga en lo alto de la improvisada estructura. Sin saber muy bien cómo, aguantó. Sí. Nina levantó las manos y lanzó un grito victorioso, pero entonces un par de bloques se escaparon del montón y cayeron repiqueteando en la mesa. Me parece que he hablado demasiado pronto, se corrigió con una carcajada. Rachel Greenbaum, que vivía en el mismo pasillo que Nina, barrió las tablillas caídas en su dirección. Mira, te ha salido, busca un sombrero y el tango de la prisión. Estaban jugando al party yenga, tan popular en King's College, con las piezas garabateadas con rotulador. Era idéntico al yenga normal, solo que cada tablilla contenía una orden distinta: chupitos de SKI, karaoke, dedos de mantequilla, cerrar paréntesis, y todos los jugadores debían seguir las reglas escritas en las piezas que se les cayeran. Cuando Nina preguntó cuántos años tenía ese juego de yenga, nadie supo decírselo. Era el último fin de semana de las vacaciones de primavera y los amigos de Nina habían quedado en Oden, la cafetería que había debajo del edificio de Bellas Artes. Por su ubicación, atraía sobre todo a la gente de teatro, algo que siempre había sorprendido a Nina, porque en Oden se servían galletas gratis con la consumición. Busca un sombrero es fácil. Basta con que te pongas cualquier cosa en la cabeza, explicó su otra amiga, Leila Tagisi. Nina dobló obedientemente una servilleta de papel hasta formar un triangulito y se lo colocó en la cabeza. En cuanto al tango de la prisión, tienes que dejar el móvil a la vista de todos hasta que termine la partida para que podamos leer tus mensajes de texto. Leila le lanzó una mirada de disculpas a Nina. Todas sus amigas sabían lo celosa que era de su intimidad y de su relación con la familia real. Pero Nina había decidido que ese semestre sería normal. Así que, como cualquier otra universitaria normal, sacó el teléfono y lo dejó encima de la mesa. Rachel suspiró. No me puedo creer que el lunes se reanuden las clases. No estoy preparada. Pues no sé, a mí me alegra haber vuelto. Lo cierto era que Nina estaba entusiasmada ahora que podía pasear por el campus sin preocuparse de que la siguieran los paparazzi. Seguía captando algún que otro susurro, todavía pillaba ocasionalmente a los otros alumnos observándola durante un instante de más, con el ceño fruncido por la confusión, como si la hubieran visto antes pero no lograran recordar dónde. Sin embargo, era una mejoría considerable en comparación con la pesadilla que había vivido a principios de curso, cuando salía con el príncipe Jefferson. La gente tenía memoria de pez para ese tipo de cosas. Y después de la devastadora noticia de la muerte del rey, la breve relación de Nina con Jeff era la menor de las preocupaciones para una población desconsolada. Para el inmenso alivio de Nina, estaba claro que el mundo se había olvidado de ella. A mí no. Ojalá pudiera haberme quedado en Virginia Beach para siempre, comentó Leila. Si siguiéramos allí todavía, ahora mismo estaríamos en la arena, contemplando la puesta de sol y devorando el adictivo guacamole de Nina. Es la receta de mi mamá.
El secreto está en el ajo, explicó Nina. Se alegraba de que Rachel la hubiera arrastrado a ese viaje. No se parecía en nada a las vacaciones que había conocido como invitada de los Washington. Habían alquilado una casa decrépita, sin aire acondicionado, y había tenido que dormir en el sofá de la sala de estar. Sin embargo, le había encantado. Estar allí sentada con las otras chicas de su pasillo, bebiendo cerveza barata y contando historias alrededor de una fogata en la playa, le había parecido infinitamente más satisfactorio que cualquier viaje real de 5 estrellas. Yo no os puedo ofrecer guacamole, por desgracia. Jane, otra de sus amigas, salió de la cocina de la cafetería sosteniendo una bandeja con las manos enfundadas en guantes para el horno. Pero a lo mejor esto os sirve de consolación. Las 3 muchachas se abalanzaron de inmediato sobre las galletas. ¿Te he dicho ya cuánto me alegro de que trabajes aquí?, preguntó Nina. ¿En vez de contigo en la biblioteca? Jane y Nina formaban parte del mismo programa de trabajo y estudio, el cual requería que desempeñasen una actividad laboral en el campus a cambio de las becas que les habían concedido. En la biblioteca nadie podría apreciar tu talento para la repostería. Están deliciosas, replicó Nina con la boca llena. Su mamá la habría regañado, pero ahora no estaba en casa. Y tampoco en ninguna de esas estiradas galas reales. Jane dejó las galletas encima del mostrador antes de coger una silla. No se molestó en quitarse el delantal oficial de la universidad, estampado con la mascota de King's College. Un caballero medieval con un reluciente yelmo plateado. Esa soy yo, la chef gourmet de las galletitas. El teléfono de Nina, todavía en el centro de la mesa, se iluminó al recibir un nuevo mensaje de texto. Rachel se apresuró a cogerlo y lo deslizó en dirección a su amiga. De momento, tus mensajes son siempre un rollo. Era la mamá de Nina. ¿Te animarás a venir a cenar algún día de estos? Haré paella. Las madres de Nina, Isabella y Julie, vivían en una casa adosada de ladrillo rojo a escasos kilómetros de distancia. Era una residencia de gracia y favor. Una propiedad que pertenecía a la familia real y se concedía libre de alquiler a quienes le servían. En este caso, la mamá de Nina, Isabella, que había sido chambelán del difunto monarca antes de ocupar su actual cargo como secretaria del Tesoro. Nina se esforzaba para que no la molestara el hecho de que el hogar donde se había criado perteneciera ahora a la familia de Sam, la familia de Jeff. Había pasado mucho tiempo en esa casa tras su ruptura con Jeff. Era tan reconfortante disfrutar de los platos de sus madres y dormir en la cama de su niñez, evitar las inquisitivas miradas de sus compañeros de campus. Pero ahora tenía más amigos, se había labrado un lugar para ella. Ya no sentía esa desesperada necesidad de escapar. Gracias, mamá, pero por ahora voy a quedarme en el campus, escribió a modo de respuesta. Te quiero. Rachel recogió las migas con una servilleta. La próxima vez deberíamos traer una botella de vino para tomar algo mientras jugamos. Ya sabes que no puedo beber estando de servicio, protestó Jane. No te pueden pillar bebiendo mientras estés de servicio. No es lo mismo, replicó Rachel con una sonrisita traviesa. Todas se rieron. Reanudaron el juego. La torre de Yenga era cada vez más alta y peligrosamente inestable. Rachel sacó una tablilla en la que ponía casting en el extranjero, lo que aparentemente significaba que debía hablar con acento hasta terminar la partida. No se dejó amilanar y empezó a contarles una historia sobre un chico al que había conocido hacía poco, adoptando un acento entre europeo oriental y francés. Nina estiró los brazos sobre la cabeza. Se sentía perezosa y placenteramente cansada. Total, que me mandó un mensaje para preguntarme si quería salir con él, estaba diciendo Rachel. Ese acento. La reprendió Jane. Con perdón, se corrigió Rachel, con el acento cockney más atroz que Nina hubiera oído en su vida. En fin, chicas, ¿creéis que debería decirle que sí? Les enseñó el móvil, cuya carcasa de plástico estaba cubierta de dibujitos de piñas. Las otras chicas se inclinaron obedientemente hacia adelante para estudiar la foto de perfil. Una imagen artística en blanco y negro de un chico con el labio perforado por lo menos en 6 sitios distintos.
Parece muy distinto de Logan, se aventuró a decir Nina, mencionando al exnovio de Rachel. Exacto, a Rachel se le había vuelto a olvidar el acento, pero esta vez no la regañó nadie. Eso es lo que busco ahora mismo, algo distinto. Seguro que tú me entiendes, después de lo que ha pasado con Jeff. Nina se tensó, aunque una parte de ella aceptaba regañadientes la verdad que entrañaban las palabras de Rachel. Había conocido a los mellizos reales hacía más de una década, cuando su mamá empezó a trabajar como chambelán del rey. La princesa Samantha y ella habían sido amigas inseparables desde entonces, tan unidas como hermanas. El año anterior, sin embargo, Nina había empezado a verse en secreto con el hermano de Sam. Todo iba tan bien cuando estaban solos los dos, pero cuando el resto del mundo se enteró, se había convertido en el blanco de las críticas de todo el país. Eso era lo malo de la nobleza. Polarizaba las opiniones como un imán. Durante años Nina había visto a la gente juzgar a Sam sin conocerla siquiera, decidiendo instantáneamente si la odiaban o la adoraban, si no querían tener nada que ver con ella o si pensaban utilizarla para lograr sus propios objetivos. Cuando Nina salía con Jeff, había ocurrido lo mismo con ella. Había intentado ignorar los desagradables comentarios online y las provocaciones de los paparazzi. Se había dicho que podía soportar lo que fuera, que Jeff merecía la pena, hasta que la exnovia del príncipe, Daphne, se encaró con Nina y reveló que ella había orquestado el abuso. Había contratado un fotógrafo para que se apostara frente a la habitación de la residencia de estudiantes de Nina y vendiera a los tabloides su relación con el príncipe. Cuando Nina intentó hablar de ello con Jeff, este se había puesto de parte de Daphne. Solo lo había visto una vez desde que rompieron, al otro lado de la habitación en el funeral del monarca. Después los Washington se habían marchado a Sulgrave, y Nina había terminado las clases de invierno y se había ido a Virginia Beach para intentar valientemente borrar a Jeff de sus pensamientos. Aunque no era nada fácil olvidar a tu ex cuando este era el hermano de tu mejor amiga, además del hombre más famoso de todo el país. Lo siento, Nina, continuó Rachel, pero a las dos nos vendría bien diversificar y distanciarnos de los grupos de las fraternidades. Piensa en todas las clases de chicos que ni siquiera hemos empezado a explorar todavía. Músicos, alumnos de último año, lanzó una mirada implorante a las demás chicas, que se apresuraron a intervenir. Esos profesores de apoyo tan guapos que vienen en bici desde la residencia para graduados, ofreció Leila. O los escritores, exclamó Jane, como esos que conocerás en clase de periodismo. No voy a estudiar periodismo para conocer chicos, les recordó Nina. Por supuesto que no, dijo rápidamente Rachel. Vas a estudiar periodismo para que yo pueda conocer chicos. Nina resopló. Vale, claudicó. Intentaré diversificar, signifique eso lo que signifique. Lo único que digo es que deberías dejarte ver más, acompañarnos a alguna fiesta de vez en cuando. Venga ya, Nina, le suplicó su amiga. Tu nuevo look es demasiado espectacular para malgastarlo en la biblioteca. Nina se atusó las puntas del pelo, corto desde hacía muy poco tiempo, aunque ya le llegaba casi a los hombros. Sentía la cabeza curiosamente despejada, sin el peso de todos esos mechones. Se había dejado llevar por un impulso tras la ruptura. Necesitaba un cambio desesperadamente, y ese era el más drástico que se le había ocurrido sin tener que recurrir a hacerse otro tatuaje. Ahora, cuando se miraba en el espejo, Nina encontraba una nueva y sorprendente versión de sí misma. Los huesos de su cara se habían vuelto más prominentes, sus ojos castaños brillaban más intensos que antes. Parecía mayor, más fuerte. La Nina que se había pasado años bebiendo los vientos por Jefferson, que se había transformado en alguien irreconocible en su intento por ganarse la aceptación popular como novia de la realeza, había desaparecido. Y esta Nina renovada, más valiente, sabía que no merecía la pena dejarse partir el corazón por nadie, ni siquiera por un príncipe. Cuando su móvil zumbó con una llamada entrante, Nina dio por sentado que sería una de sus madres, hasta que echó un vistazo a la pantalla y vio el nombre de Samantha. Se apresuró a ocultar el teléfono sobre su regazo. Rachel la miró.
¿Va todo bien? Lo siento, tengo que contestar. Nina se levantó, se puso la chaqueta vaquera y salió por la puerta de doble hoja de la cafetería. Sam, ¿cómo estás? Hizo una mueca inmediatamente ante la pregunta. Sam solo podía estar de una manera, por supuesto, estaba de luto, cansada, lista para ir a casa. El tono de la princesa era normal, valiente, incluso, pero Nina la conocía lo suficiente como para detectar la emoción que se ocultaba tras él. Sam distaba de ser tan dura como pretendía. ¿Cuándo vuelves?, preguntó Nina, sujetando el teléfono con el hombro. Estamos en camino, de hecho. Nina odió cómo se fijaba su mente en ese plural. Se imaginó a Jeff sentado junto a su hermana melliza, escuchando a medias la conversación de Sam. Jeff está aquí, pero se ha quedado dormido, añadió Sam, leyéndole el pensamiento a su amiga. Con los cascos puestos. Vale. De acuerdo. Era doloroso pensar en Jeff. Un dolor sordo y persistente, como si Nina estuviera presionando sobre una magulladura que aún no se había curado. Las cosas habían terminado tan bruscamente entre ellos, tan pronto estaban en el salón de baile del palacio, envueltos el uno en los brazos del otro, como sin darse cuenta, y esa misma noche su relación sencillamente se había acabado. A una parte de Nina le gustaría odiarlo, por permitir que Daphne lo separara, por dejar que su relación se desmoronara en vez de luchar por ella. Aunque no podía estar así de enfadada con un chico que acababa de perder a su padre. Desearía reunir el valor necesario para preguntarle a Sam cómo estaba Jeff, pero no se sentía capaz de pronunciar su nombre. Se oyó un ruidito al otro lado de la línea. Vamos, Nina, cuéntamelo todo. ¿Qué ha sido de ti desde? Sam se interrumpió antes de decir desde que murió mi padre. Desde la última vez que te vi, se corrigió. Ambas sabían que esa no era la dinámica habitual de su relación. Normalmente era Sam la que no paraba de hablar, debatiendo, teorizando y contando historias a su enrevesada manera, lo cual siempre era más satisfactorio que si las hubiera contado directamente desde el principio hasta el final. Pero ese día Sam necesitaba que fuese Nina la que llenara el silencio. Nina tenía el corazón en un puño. Cuando alguien sufría de esa manera, una no podía hacer nada para arreglarlo. Solo podías intentar compartir su congoja. Pese a todo, carraspeó y probó a imprimirle un tono más animado a su voz. ¿Te había dicho que me he cortado el pelo? Sam jadeó. ¿Cuántos centímetros? Te mando una foto, le aseguró Nina. Y acabo de volver de las vacaciones de primavera, he hecho un viaje con unas amigas de la residencia. Te habría encantado, Sam. Hemos recorrido la costa en kayak, y encontré un tiki bar en el que servían bebidas heladas a mitad de precio. Se sentó en un banco mientras hablaba. Varios estudiantes pasaron frente a ella, camino de los dormitorios o de la cuchara rota, donde habrían quedado con sus amigos para comprar un helado. Nina, dijo por fin Sam, con una vacilación impropia de ella, me preguntaba, ¿te gustaría acompañarme mañana al Real Descenso del Potomac? Nina se quedó inmóvil, con el corazón martilleando en el pecho. Sabiendo exactamente lo que significaba ese silencio, Sam se apresuró a explicarle. Lo entiendo, si no quieres estar cerca de Jeff. Es solo que se trata de mi primera aparición en público hizo una pausa antes de obligarse a seguir, desde el entierro de mi padre, y significaría mucho para mí que estuvieras allí. ¿Cómo podría negarse Nina a una petición semejante? Estaré allí, por supuesto, le prometió. Y así de fácil, pensó con una mezcla de cansancio y resignación, era sumergirse de nuevo en el mundo de su mejor amiga, el mundo de la realeza de América, como si no hubiera pasado nada. Fin del capítulo 2.